Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Martín y llevo más de 20 años en la carretera. He cruzado todos los estados del norte, de Sonora a Tamaulipas, cargando lo que toque: aguacate, cemento, refrescos, televisores, hasta ganado. Cuando uno empieza en este oficio, escucha historias. Que si la Rumorosa es traicionera, que si en Zacatecas asaltan, que si en la Sierra de Chihuahua los policías son peores que los bandidos. Pero hay una carretera que, para los de mi gremio, tiene un nombre que no se dice a la ligera: la 101. La 101 es la línea directa entre Ciudad Victoria y San Fernando, en Tamaulipas. Pero para los traileros es conocida como la Carretera del Miedo. Un tramo de casi 200 kilómetros donde, si tienes suerte, solo pasas nervioso. Si no, ni lo cuentas. Aquella noche de marzo, yo venía cargado de alimento balanceado para Monterrey. Había salido de Veracruz por la tarde y decidí pasar por la 101 para ahorrar tiempo. Sabía que no era lo más inteligente. Sabía que muchos compañeros evitaban ese tramo, pero tenía prisa. Mi hija cumplía años al día siguiente y me había prometido estar en casa para partirle el pastel. A eso de las 11 de la noche, el radio estaba casi muerto, apenas un zumbido intermitente. Tenía el celular en modo avión para ahorrar batería, una coca caliente en el portavasos y un cigarro consumiéndose en el cenicero. El Volvo rugía parejo, obediente, cortando el viento tibio de la noche. A los lados, monte, monte y más monte. Empecé a sentirlo en el estómago. Esa sensación rara, los pelos de la nuca erizados, el silencio demasiado denso. No venía nadie detrás, nadie delante. Solo yo, las líneas amarillas del pavimento y las sombras deformes que el faro izquierdo proyectaba, porque el derecho llevaba días medio fundido. A lo lejos vi las luces. Primero pensé que era un retén. Luego vi la camioneta, una pick-up negra, tal vez una Silverado, estacionada en el acotamiento. Puertas abiertas, faros encendidos, hombres, varios. Y luego lo supe: no eran policías, no eran federales, no eran nadie a quien uno quisiera acercarse. Apreté el volante. El motor seguía parejo, las revoluciones en orden. Calculé la distancia: 100 metros, 80, 60. Ellos se giraron. Vi los reflejos, armas largas, chalecos, pasamontañas. Algunos se colocaron en medio del carril. Uno levantó el brazo. Para, decía mi cabeza. Pero algo en mis tripas dijo lo contrario. Metí tercera. El rugido del tráiler retumbó en mis oídos. Lo sentí responder, ese empuje pesado, firme, como si entendiera lo que yo quería. No quise mirar los espejos. No quise ver si se movían, si levantaban las armas. Solo apreté los dientes, las manos, el alma. A unos 20 metros, uno disparó al aire. Otro gritó algo que no entendí. Vi cómo saltaban a los lados. No sé si por miedo, por sorpresa o por puro reflejo. La Silverado encendió las luces. Yo no solté el pedal. Pasé rugiendo, apenas rozando la cuneta, sintiendo cómo el tráiler vibraba, cómo las llantas protestaban. Escuché el golpe seco de algo que pegó en la caja. Una bala, tal vez, un piedrazo. El corazón me reventaba en el pecho. Las manos eran dos garras, clavadas en el volante. No miré atrás. Los siguientes segundos fueron eternos. Oía el motor, mi respiración agitada, el viento entrando por la ventanilla entreabierta. Cada sombra en la carretera parecía un obstáculo, cada reflejo una amenaza. Cuando finalmente me atreví a mirar el espejo lateral, vi las luces de la camioneta encendiéndose. Venían por mí. Ese tramo de la 101 es recto como un cuchillo. Sabía que si llegaban a mi lado, me podían cerrar. Sabía que si me daban alcance, ahí quedaba.
Sabía que mi tráiler no era una patrulla, que no tenía nada para defenderme, solo peso, inercia y el delgado hilo de suerte que me mantenía sobre el asfalto. Apreté el acelerador al máximo. El Volvo temblaba, protestaba, pero aguantaba. Veía cómo las agujas subían, cómo las revoluciones rozaban el rojo. Sentía el sudor escurrirme por la espalda, el ardor en los ojos. Las luces traseras se acercaban. Escuché un golpe, otro. Eran balazos, lo sabía, pero no aflojé. Pensé en mi hija, pensé en su pastel de chocolate, pensé en su voz chillona diciéndome, «Papi, sopla la vela», y seguí. El monte se abrió. Vi un letrero borroso, San Fernando, 10 kilómetros. Nunca había visto una señal tan hermosa. A lo lejos, alcancé a distinguir luces. Un retén real, patrullas, conos, reflectores, un oasis en medio de la nada. El tráiler rugía como fiera herida, pero me acercaba. En el espejo vi cómo la camioneta negra frenaba. No iban a seguir hasta allá. No podían. Cuando crucé el retén, casi me desplomo sobre el volante. Un federal se me acercó, gesticulando algo. Apenas pude bajar la ventanilla. «¿Todo bien, conductor?» Yo solo asentí, con las manos temblando. «¿Seguro?» Viene como alma que lleva el diablo. Solo, tragando saliva. Ganas de llegar a casa, jefe. Esa noche dormí en una pensión de San Fernando, encerrado en la cabina, con la puerta asegurada. Temblaba como si tuviera fiebre. El motor se quedó vibrando en mis oídos horas después de apagarlo. Al día siguiente, llegué a Monterrey. Mi hija me recibió con un dibujo mal pintado que decía, «Feliz cumple, papi». Cuando me abrazó, sentí que las piernas casi me fallaban. Hoy sigo manejando, pero nunca más por la 101. Y cuando los nuevos me preguntan si de verdad está tan fea como dicen, solo les digo la verdad. Ahí no es miedo a que te asalten, ahí es miedo a que no regreses. Nunca he sido de los que se asustan fácil, o eso pensaba. Me llamo Iván, tengo 24 años y estudio en la Universidad Michoacana. Esa noche, la última de septiembre, regresaba a casa después de una fiesta en casa de unos amigos en Uruapan. Mi mamá ya me había marcado 3 veces, preocupada porque se había hecho tarde. Eran cerca de las 2 de la mañana. El plan era simple, tomar la carretera federal hacia Morelia, llegar en poco más de hora y media, acostarme en mi cama y levantarme hecho trizas al día siguiente. Había poca gente en la fiesta a esa hora. Me despedí rápido, sin quererme quedar a la peda completa. Subí a mi Aveo, un cochecito viejo pero rendidor, y tomé carretera. Era una noche fría, oscura, apenas unas cuantas luces lejanas, camiones pesados a lo lejos, y ese silencio de monte que uno nunca sabe si amar o temer. Puse música bajito para no dormirme. El aire frío me pegaba en la cara por la ventanilla entreabierta. Manejaba con cuidado. Sabía que había curvas, baches traicioneros y sobre todo que en esa carretera no era raro toparse retenes. O, peor, bloqueos. Fue casi al llegar a Siracuaretiro cuando lo vi. Al principio pensé que era mi vista cansada. Algo enorme, borroso, ocupando todo el ancho de la carretera. Reduje la velocidad. A medida que me acercaba, los faros del coche iluminaron mejor. Un tráiler, atravesado por completo, bloqueando los 2 carriles. Me detuve a unos 20 metros. Bajé la velocidad hasta quedar en neutral, con el pie en el freno, el corazón latiéndome con fuerza. Miré alrededor. No había luces, no había coches, no había nada. El tráiler estaba a oscuras, como si se hubiera quedado varado, pero algo no cuadraba. Apagué la música, bajé un poco más la ventanilla, escuché el crujido de la maleza al lado. El aire olía a tierra húmeda, a leña quemada, a algo metálico que no pude identificar. «No mames, no mames, no mames», murmuré. Puse reversa, apenas rozando el acelerador. El Aveo empezó a retroceder lentamente, y entonces lo vi. Del lado derecho del tráiler, entre la cabina y los arbustos, apareció una figura. Un hombre, tal vez de mi edad o un poco mayor,
con sudadera negra, pasamontañas y algo que colgaba de su mano. No pude distinguirlo bien, pero no me hizo falta. Mi cuerpo entendió antes que mi cabeza. Aparecieron otros dos, del lado izquierdo, caminando rápido hacia mi coche. Pisé el acelerador. El Aveo reculó de golpe. El motor chilló como si fuera a apagarse. Giré el volante buscando meterme al carril contrario, pero apenas reaccioné, uno de ellos estaba ya corriendo hacia mí. Alcancé a ver que levantaba un tubo, o tal vez un arma. Mi garganta se cerró. Metí primera. Aceleré. El coche chilló, se sacudió, pero obedeció. Tomé el borde del asfalto, esquivando por centímetros un bache que podría haberme dejado atascado. Los faros iluminaron las piernas de uno de los hombres. Lo escuché gritar algo, golpeando el aire con lo que tenía en la mano. No frené, no miré atrás. Manejé a lo loco. El velocímetro subió a 90, a 100, a 110. La carretera no estaba hecha para esa velocidad, pero ya no me importaba. Tomaba las curvas como podía, los dientes apretados, las manos sudando sobre el volante. Sabía que si me alcanzaban, no había escapatoria. A lo lejos, vi luces. Un par de faros acercándose. No sabía si era ayuda o más peligro. Bajé un poco la velocidad, apenas unos segundos, para mirar. Era una camioneta de carga, de esas viejas, blanca, con redilas. Pasó junto a mí, lenta. El conductor, un señor de cabello blanco, me miró. Le hice señas desesperadas, gritando como loco. Vi su cara confundida en el espejo retrovisor mientras pasaba de largo. No me detuve a explicarle. Seguí. Pasaron unos 10 minutos eternos antes de llegar al primer poblado. No recuerdo bien cuál fue. Me orillé frente a una tienda, donde dos hombres descargaban cajas. Bajé del coche casi cayéndome. Me quisieron parar allá adelante. Un camión bloqueando, hombres armados, grité. Los hombres me miraron con caras graves. Uno de ellos, sin decir nada, sacó su celular y empezó a marcar. El otro me tomó del brazo y me dijo, en voz baja: «Mijo, si saliste de ahí, ya no regreses. Váyase directo a Morelia. No pare». Llegué a casa casi a las 5 de la mañana. Desperté a mi madre. Me abracé a ella sin poder explicarle nada. Me temblaban las manos, las piernas, la voz. Dormí apenas 2 horas esa mañana. Cuando desperté, encendí la televisión. Nada en las noticias. Nadie hablaba del bloqueo. Nadie decía nada. No volví a tomar esa carretera de noche. No volví a confiar en que la música, el café frío y un coche viejo bastaban para protegerme. Y no volví a pensar que el miedo era cosa de películas. Porque ese miedo, el que conocí esa madrugada, se queda. No importa cuántas veces lo quieras dejar atrás. Me llamo Julián, 48 años, trailero desde los 20. He cruzado casi todas las rutas del país, pero si algo aprendí de la carretera es que no hay tramo chico ni viaje seguro y que en el norte, entre Saltillo y Matehuala, no se confía ni en tu sombra. Aquella noche de septiembre iba rumbo a San Luis Potosí, cargado de materiales para construcción. Salí de Saltillo pasadas las 9, esperando llegar a Matehuala antes de las 3 de la mañana para dormir unas horas en el patio de la empresa. El tramo era largo, pero lo conocía de memoria. Gasolineras espaciadas, rectas interminables, pocos retenes y una línea de monte que de noche se hacía negra, cerrada, como si tragara el horizonte. No llevaba radio, apenas música bajita en el celular y mi termo de café ya frío. El Volvo rugía parejo, pesado, obediente. Sentía el vaivén monótono del tráiler y por momentos me peleaba contra los párpados. Decidí que en la próxima gasolinera me detendría a estirar las piernas. Entonces vi los faros. Aparecieron de pronto detrás, a lo lejos, encandilándome los espejos. Pensé que era un coche cualquiera, alguien con prisa. Me orillé un poco, dejándole espacio para rebasar. Pero no lo hizo. La camioneta negra se pegó a la defensa, tan cerca que podía distinguir el reflejo de mis luces traseras en su cofre. Bajé velocidad. Nada. Aceleré. Nada. Giré un poco el volante para marcarle que lo dejaba pasar.
No reaccionaba. El estómago se me apretó. Empecé a sudar frío. Los minutos se alargaron. Cada vez que miraba el espejo, ahí estaba, pegado, imposible de ignorar. Intenté marcar al número de la empresa, pero no tenía señal. Revisé la guantera buscando algo, cualquier cosa que me diera calma. Un número de emergencia, un papel, una identificación. Solo encontré papeles viejos, cuentas, multas. Apreté el volante. Mantenía la vista al frente, pero sentía los faros quemándome la nuca. Cada kilómetro parecía igual al anterior. La carretera 57 se alargaba como un cuchillo, recta, vacía. Pasé un letrero. Matehuala, 90 kilómetros. Me repetía que solo tenía que llegar ahí. Aguantar, no parar, no mirar atrás. De pronto, la camioneta encendió las luces altas. Me cegó por un instante. Pegó un par de veces el cofre contra la defensa del tráiler. ¡Chingada madre!, grité, apretando los dientes. Mi corazón martillaba. Sentía las manos húmedas, resbalándose en el volante. Pensé en frenar en seco, pero sabía que sería una estupidez. Pensé en orillarme, pero me imaginé lo que vendría después. Fue ahí cuando vi el letrero verde. Gasolinera, 3 kilómetros. Era eso. Ese era mi respiro. Metí quinta. Aceleré todo lo que pude. El tráiler vibraba. Las llantas chillaban en cada pequeño desnivel. Las luces de la camioneta seguían ahí, apegadas, constantes. Me invadió un mareo. Imaginé el tráiler volcando, mi cuerpo atrapado entre fierros, el cargamento desparramado en la carretera, las noticias al día siguiente. Asalto fatal en la 57. La entrada a la gasolinera apareció de golpe, mal iluminada, sucia, con un solo surtidor y una tienda cerrada. Frené en seco, tirando el freno de motor. Salté del asiento, abrí la puerta y me lancé al suelo. La camioneta entró despacio, muy despacio. Me escondí detrás de una pila de llantas viejas, contuve la respiración, escuché el chirrido de las llantas de la camioneta, el motor apagándose. Pasaron segundos, tal vez minutos, donde lo único que oía era el zumbido lejano de los insectos. Entonces escuché pasos. ¡Julián!, gritó una voz. Mi cuerpo entero se tensó. ¡Julián, no mames! ¡Sal! Era una voz joven, chillona. No la reconocía. «No te voy a hacer nada, cabrón. ¡Sal!». Asomé apenas un ojo. Vi al hombre. 20 y tantos, flaco, gorra, sudadera. No tenía arma en las manos. Tenía un celular. «Te estaba haciendo señas desde hace kilómetros», dijo, casi riendo. «Tu caja va abierta. Llevas regando costales desde hace rato». Sentí que el estómago me daba vueltas. «¿Qué?», balbuceé. «Sí, güey. Te intenté rebasar, pero te ibas al medio. Luego intenté pitarte, y nada. Así que me pegué, a ver si parabas. Te lo juro». Me quedé de piedra. Sentí el rostro arderme de vergüenza, miedo, rabia contenida. Me asomé al tráiler. Efectivamente, las puertas de la caja estaban abiertas, bamboleándose. Media carga, perdida. El joven se rascó la cabeza. «¿Estás bien?», me preguntó. No supe qué responder. Me dejé caer en el suelo, temblando, con las manos en la cara. Pasamos casi media hora revisando los daños. El muchacho me ayudó a asegurar las puertas. Me ofreció agua. Cuando le pregunté por qué había insistido tanto, me encogió de hombros. «No sé. Mi jefe también es trailero. No me hubiera perdonado si no avisaba». Cuando finalmente me subí al tráiler, lo miré alejarse en su camioneta negra, luces traseras desapareciendo en la noche. Me quedé solo. El silencio volvió. Encendí el motor. Seguí ruta. No puse música. No prendí la radio. Solo escuché el rugido constante del tráiler, las llantas comiéndose el asfalto y mi propia respiración intentando calmarse. Desde esa noche, cada que alguien me cuenta historias de miedo en la carretera, yo sonrío apenas. Porque aprendí que el peor miedo no siempre es el que viene a hacerte daño. A veces, el miedo es no saber cuándo alguien viene a salvarte. Me llamo Gustavo, tengo 37 años y manejo tráiler desde que cumplí los 21. Empecé cargando jitomates en Culiacán, luego aguacates en Jalisco
y desde hace 3 años trabajo para una empresa en Tepic que transporta verduras al sur. Esa noche iba solo, como siempre. Salí de Tepic poco después de las 7 de la noche, con destino a Mazatlán. El pronóstico del clima anunciaba lluvias fuertes, pero pensé que con suerte podía atravesar el tramo antes de que se pusiera feo. Me equivoqué. La carretera Tepic-Mazatlán, la Federal 40, es un monstruo cuando quiere serlo. Curvas que se retuercen como víboras, barrancos donde cualquier error es mortal y cerros que cuando llueve parecen derretirse. Esa noche, conforme avanzaba, la lluvia cayó de golpe, no como chispeo ni llovizna, sino como cubetadas, haciendo que las llantas resbalaran, que los limpiaparabrisas no dieran abasto. Bajé la velocidad, apagué la música, me enfoqué. El Volvo iba cargado de calabazas, papas, jitomates, toda la caja hasta arriba, bien amarrada. Sentía el peso tironear en las curvas, escuchaba el rechinido de las suspensiones. A los lados, solo monte y oscuridad. Ni un coche adelante, ni uno atrás. Eran casi las 11 cuando lo escuché. Un estruendo, un rugido sordo. El tipo de ruido que solo conoces si has estado cerca de un cerro cayéndose. Ni tiempo de reaccionar. A la vuelta de una curva cerrada, el suelo tembló, las luces iluminaron polvo, lodo, piedras. Frené en seco. El tráiler se sacudió como si lo hubiera pateado un gigante. Frente a mí, el camino estaba bloqueado. Rocas, tierra, troncos, todo en un montículo informe que brillaba bajo la lluvia. Intenté dar marcha atrás, pero a mis espaldas había otro derrumbe, menor, pero suficiente para dejarme atrapado. Me quedé en silencio. Solo escuchaba mi respiración y el golpeteo de la lluvia en el toldo. Tomé el celular, sin señal. Intenté con la radio de banda, chisporroteos, ruido. Golpeé el tablero con el puño. Chingada madre. Decidí esperar. Había pasado antes. Algún otro chofer llegaría. O tal vez Protección Civil. O la Guardia Nacional. Solo había que aguantar. Apagué el motor para no gastar diésel. Encendí la luz interior. Revisé la cabina. Tenía agua, un poco de pan, 2 paquetes de galletas. Me recliné en el asiento, cerré los ojos. Entonces lo oí. Voces. Primero pensé que era mi cabeza. Estaba cansado, tenso, no había dormido bien en días. Pero no, las voces eran reales. Venían de atrás del tráiler, mezcladas con la lluvia. Voces bajas, murmullos, palabras que no entendía. Me incorporé de golpe. Me asomé al retrovisor. Nada. Solo oscuridad. Agarré la linterna que siempre guardo en la guantera. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nada. Volví a sentarme. El corazón me golpeaba las costillas. Cerré los ojos, respiré hondo. Cuando los abrí de nuevo, vi la sombra. Alguien caminaba junto al costado del tráiler. Despacio. Una figura oscura, encorvada, apenas visible bajo la cortina de agua. Sentí como la boca se me secaba. Estiré la mano hacia la puerta, aseguré el seguro. Otro movimiento del otro lado. Otra figura. No, 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 murmuré. Escuché un golpe, como si hubieran tirado algo contra la puerta trasera de la caja. Otro golpe, y otro. Apreté los puños, sentí las uñas clavarse en las palmas. Quise gritar, pero la voz no me salía. Intenté prender el motor, pero me había dejado sin batería. Golpes más fuertes, como si quisieran abrir la caja. Me asomé apenas por la rendija de la ventana. Vi, ahora sí, claro, 3, 4 hombres, mojados, sudaderas oscuras, uno con machete, otro con lo que parecía un tubo. No tenían prisa, no necesitaban tenerla. Sabían que yo estaba atrapado. Mi mente corría a 1000. ¿Salir? ¿Gritar? ¿Esconderme? El espacio de la cabina era mínimo. Solo tenía un cuchillo chico, de esos para cortar fruta. Los golpes cesaron de golpe. Un silencio espeso. Luego, el sonido de un seguro cediendo. El candado trasero. Escuché cómo subían a la caja. Escuché el crujido de las puertas al abrirse. Escuché risas, pasos, ruidos de costales siendo arrastrados. Estaban saqueando la carga. Me quedé quieto, inmóvil. Sentía un hormigueo en las piernas. El reloj del tablero marcaba las 12.
Solo 1 hora atrapado y parecía que habían pasado años. Un rostro apareció de golpe en la ventana del copiloto. Un hombre joven, barba desordenada, ojos inyectados. Golpeó el vidrio, sonrió. Me agaché, me cubrí la cabeza. Sentí la desesperación subir en oleadas. No sé cuánto tiempo pasó, media hora, tal vez más. Los ruidos se fueron apagando, pasos alejándose, voces distantes. Asomé apenas, la caja abierta, las puertas bamboleándose, costales rotos, ningún cuerpo a la vista. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando al fin vi luces a lo lejos, un tráiler, luego otro, salí, tambaleándome, las piernas entumidas. Les hice señas, me recogieron, llamamos a la policía, vinieron, levantaron un reporte, nada más. Perdí casi toda la carga. Me descontaron del pago lo que no cubrió el seguro, pero sobreviví. Cuando lo cuento, la gente me pregunta por qué no hice nada. ¿Qué iba a hacer? Cuando la carretera decide tragarte, lo único que puedes hacer es aguantar la respiración y rezar para que te escupa vivo. Desde esa noche, cada que cruzo la 40 bajo tormenta, llevo el tanque lleno, la batería bien cargada y un ojo en los espejos. Porque ahí afuera, en medio del monte, no se necesita un monstruo para hacerte pedazos. Solo hombres, solo hambre, solo la noche. Me llamo Arturo, tengo 39 años. Esa noche manejaba rumbo a Querétaro con mi esposa Mariana y nuestras hijas, Camila y Valeria, de 8 y 5 años. Veníamos de visitar a mi madre en la Ciudad de México. Íbamos en nuestra camioneta, una CRB algo vieja, pero confiable. Era domingo, cerca de las 10:30 de la noche, cuando tomamos la México-Querétaro. Había tráfico moderado hasta Tepotzotlán, pero al cruzar hacia Jilotepec, la carretera se despejó. Mariana iba dormida con la cabeza recargada en la ventana y las niñas atrás, rendidas después de horas de juegos y dulces. Manejaba tranquilo, pensaba en lo cotidiano, en el trabajo del lunes, en las cuentas, en la renta que había que pagar. La radio sonaba bajo, un noticiero nocturno, puro accidente, pura nota roja. La noche era oscura, sin luna. A los lados, cerros y campo abierto. Fue casi llegando a Palmillas cuando lo vi. A lo lejos, destellos rojos y azules, luces intermitentes, un retén. Reduje velocidad. Sentí ese pequeño escalofrío de nervio que da cruzarse con autoridad, aunque sepas que no has hecho nada. Mariana abrió los ojos, medio adormilada. «¿Qué pasa?», murmuró. «Nada, amor, un retén de Guardia Nacional». Me orillé detrás de otros 2 autos. Había 3 camionetas blancas tipo pick-up, con logos de la Guardia Nacional en las puertas. Hombres con uniforme caqui caminaban entre los coches, lámparas en mano. Me acerqué despacio, miré de reojo. Había algo raro. Los chalecos estaban medio sucios, algunos sin parche, otros con parches mal cosidos. Uno de los hombres llevaba botas negras, otro botas cafés, ninguno iguales. Uno tenía gorra, otro pasamontañas, otro un casco viejo que ni parecía oficial. Tragué saliva. Me empezaron a sudar las manos. Intenté buscar alguna señal en los otros conductores, pero estaban callados, tiesos, como si supieran lo mismo que yo. «Papi, ¿ya vamos a llegar?», preguntó Valeria, medio despierta. «Ya casi, mi amor», dije, forzando una sonrisa. Un hombre se acercó a mi ventana. Golpeó suavemente. Bajé el vidrio apenas. «Buenas noches, jefe. Operativo de rutina. Documentos, por favor». La voz era áspera, apresurada. El hombre tenía barba descuidada, el chaleco abierto, un rifle colgado de manera descuidada. Me miró fijo. Detrás de él, otro tipo revisaba la cajuela del coche de adelante. Le pasé mi licencia, tarjeta de circulación. «¿A dónde van, jefe?» «A Querétaro. Vamos en familia». «¿Qué traen en la cajuela?» «Maletas, cosas de los niños». El hombre hizo una seña. Otro se acercó por el lado del copiloto. Mariana me tomó del brazo, apretándolo fuerte. El segundo hombre tenía un machete colgando del cinturón. «Bajan, por favor, vamos a revisar». «Oficial, ¿todo bien?», intenté, con voz tensa. «Bajen, jefe, no haga preguntas. Bajamos». Las niñas empezaron a llorar en cuanto se las sacó Mariana. Yo intenté mantener la calma, pero las piernas me temblaban.
Uno de ellos abrió la cajuela, sacó las mochilas, las tiró al suelo. Revisaron debajo de los asientos, en la guantera, en el compartimento del motor. «Nada, patrón», dijo uno. El hombre que parecía líder me miró, esbozó una sonrisa torcida. «Pues mire, jefe, no encontramos nada, pero estos operativos cuestan, ¿sí me entiende? Gasolina, tiempo, equipo. ¿Cómo nos vamos a arreglar?» Me quedé mudo. Mariana empezó a sollozar, las niñas abrazadas a sus piernas. «Oficial, no traigo mucho efectivo», dije, sacando la cartera. Tenía 1.500 pesos. Se los tendí. El hombre los agarró, los metió al chaleco. «El coche está bonito, patrón. ¿De agencia?», preguntó otro, asomándose. «Viejo, ya tiene sus años», dije rápido, la voz quebrada. Uno de los hombres se acercó demasiado a Mariana. Ella dio un paso atrás. Las niñas gritaron. Yo sentí que me rompía por dentro. «Tranquilos, ya está, ya estuvo. No queremos problemas», dije, levantando las manos. El líder chasqueó la lengua. «Pues váyanse, pero no digan nada». Subimos. Mariana lloraba en silencio. Las niñas temblaban en sus asientos. Arranqué. Las manos me resbalaban en el volante. Al mirar por el retrovisor, los vi. Quitaban los conos, dejaban pasar al siguiente coche. Ningún uniforme oficial, ninguna patrulla. Solo hombres jugando a ser autoridad en medio de la nada. Manejé hasta la primera gasolinera iluminada. Paré. Me bajé, me apoyé en el cofre y vomité. Las piernas no me respondían. Mariana se quedó abrazando a las niñas adentro, intentando calmarlas. Pedí ayuda. Llamé al 911. Expliqué. Me dijeron que mandarían una patrulla, que tomaban nota, que lo lamentaban. Sabía que no harían nada. Llegamos a Querétaro cerca de las 2 de la mañana. Las niñas dormían agotadas. Mariana iba callada, mirando por la ventana. Al entrar a casa, cerré la puerta con llave, puse la tranca, aseguré cada ventana, y ahí me derrumbé. Cuando ahora escucho a alguien decir, solo era un retén, me hierve la sangre. Porque lo que pasó esa noche no fue azar ni simple miedo. Fue la certeza brutal de que, en esas carreteras, a veces no hay diferencia entre los que deberían cuidarte y los que quieren destrozarte. Y porque sé que tuvimos suerte. Porque otros simplemente no regresan. Me llamo Javier, tengo 32 años, y esa noche, si no hubiera sido por un maldito antojo, no estaría contando esto. Trabajo en Oaxaca, en una empresa de telecomunicaciones que da mantenimiento a torres. Viajamos mucho por los pueblos, arreglando antenas donde ni llega Telcel. Esa tarde habíamos terminado tarde en San Juan Mixtepec, un municipio enclavado en la Sierra Mixteca, y en vez de quedarme con los muchachos en una posada local, decidí adelantar camino hacia Tlaxiaco, donde tenía hotel reservado. No eran más de 70 kilómetros. Con suerte, en hora y media ya estaría cenando. La camioneta era una Hilux blanca, con el logo de la empresa. El tanque lleno, los papeles en orden, radio encendida. El tramo era complicado, curvas cerradas, acantilados a un lado, cerros pelones al otro, y de noche, sin alumbrado, era un túnel negro. Pero me sentía confiado. Lo que me preocupaba era el hambre. Cerca de las 8 de la noche, en medio del camino, vi un letrero desvencijado. Café y pan de yema a 2 kilómetros. Fue ese maldito antojo. El desvío era un camino de terracería angosto, lleno de baches. Avancé despacio, dudando a cada metro. De pronto apareció una casa de adobe, con un foco colgando en la entrada. Había 2 camionetas viejas estacionadas afuera. Me acerqué, bajé la ventanilla. «Buenas noches. ¿Todavía venden pan?», pregunté. Un señor salió, delgado, barba blanca, con sombrero y botas. Sonrió. «Pásele, joven. Ahorita le calentamos un cafecito». Me bajé, estirando las piernas. Olía a leña, a tierra mojada. Dentro, una mujer mayor amasaba y un niño barría el piso de tierra. Compré 2 bolsas de pan y un termo de café. El señor me preguntó de dónde venía, hacia dónde iba, y me dio indicaciones para volver a la carretera. Todo normal, o eso pensé. Regresé al volante, prendí el motor. Avancé despacio por el mismo camino de terracería, pero no llegaba a la carretera. Me decía, «Son 2 kilómetros, aguanta, en cualquier momento sale el entronque». Pero no.
solo monte, curvas, piedras, hasta que la camioneta empezó a fallar. Primero un jalón, luego el motor tosió. Finalmente se apagó. Intenté encenderlo varias veces. Nada. Apagué luces, esperé, volví a intentar. Nada. Salí. Revisé el cofre, aunque no entendía gran cosa. El aire estaba helado. No se escuchaba ni un grillo. Solo mi respiración, mi corazón latiendo a lo bestia. Y entonces lo vi. Unas luces. Detrás. Lejos. 2 faros amarillos que brincaban en el camino, acercándose. Gracias a Dios, murmuré. Agité los brazos. Me paré en medio del camino. La camioneta se acercó. Era una pick-up vieja, sin placas, con los faros llenos de lodo. Frenó a unos 5 metros. No veía bien quién iba adentro. «Oiga, buenas noches. ¿Me ayuda?» «Se me apagó la troca», grité. El motor rugía, pero nadie bajaba. Di un paso. Las luces altas me encandilaron. Me tapé la cara. Entonces vi la puerta abrirse. Un hombre bajo, gordo, con gorra y chamarra vieja, bajó del asiento del copiloto. No dijo nada. Otro bajó del lado del conductor. Me dio un vuelco el estómago. Ninguno traía uniforme, ni herramientas, ni cara de querer ayudar. Solo me miraban, y empezaron a caminar hacia mí. Me eché hacia atrás, tropezando. Subí de un salto a mi camioneta. Cerré con seguro. Intenté prender el motor otra vez. Nada. Golpeé el volante, jadeando. Los hombres ya estaban junto a mi puerta. Uno golpeó el vidrio, suave, sonriendo. «¿Todo bien, joven?», dijo, con un acento cantadito. Me quedé quieto, como estatua. «¿No necesita ayuda?», dijo el otro, sacando algo del cinturón. No supe si era una herramienta o algo peor. Tomé el celular, sin señal. Busqué rápido en la mochila. Encontré el bastón de seguridad del volante. Lo empuñé, sin saber para qué. El hombre del lado del copiloto intentó abrir la puerta. No pudo. Golpeó el vidrio. El otro caminó hacia atrás. Escuché cómo jalaban la puerta trasera, como perros tanteando un animal herido. «Salga, joven. No pasa nada». Cerré los ojos. Sentí como todo mi cuerpo temblaba. No sabía si gritar, rezar o atacar. Entonces, otro sonido. Un motor. Luces. Una tercera camioneta viniendo del lado contrario. Esta sí con placas, con un logotipo de construcción en la puerta. Frenó en seco. Los 2 hombres se miraron entre ellos. Sin decir palabra, dieron media vuelta, subieron a su pick-up y arrancaron. La nueva camioneta se detuvo junto a mí. Bajó un señor, de unos 50, con casco de obra. «¿Está bien?», preguntó preocupado. Yo no pude hablar, solo asentí, mudo, con el cuerpo doblado sobre el volante. El señor me ayudó, sacó cables, me dio paso de corriente, me escoltó hasta la carretera principal. No quiso propina, no quiso nada, solo me dijo: «Joven, no se meta a esos caminos de noche, aquí no todos son panaderos». Esa noche llegué al hotel de Tlaxiaco casi a las 3 de la mañana. Me metí a bañar vestido, temblando, como si el agua me fuera a quitar el miedo. Cuando por fin logré dormir, soñé con luces que brincaban detrás de mí, con golpes en el vidrio, con sonrisas que no eran de ayuda. Desde entonces, cuando manejo por la sierra, no me desvío ni por pan, ni por café, ni por nada. Porque entendí que en estos caminos, lo más peligroso no son las curvas. Son los hombres que saben que no tienes a dónde correr. Me llamo Daniel. Tengo 35 años, soy ingeniero civil, y esa noche aprendí lo que significa el miedo verdadero, no el de las películas, no el de las noticias, sino el que se te mete en la piel y no te suelta nunca. Era jueves. Venía de una obra en Minatitlán, Veracruz, rumbo a Villahermosa. El cliente quería verme al día siguiente para firmar unas estimaciones y yo decidí manejar de noche para evitar el calor brutal del día. Me fui por la libre, por la carretera antigua que atraviesa rancherías, tramos de selva y cañaverales. La autopista era más rápida, pero entre las casetas y el tráfico pesado, preferí irme por la vieja. Había manejado por ahí muchas veces. Sabía que era solitaria, pero confiaba en mi carro, un Sentra blanco, confiaba en mí mismo. Y confiaba en esa estupidez que todos cargamos de pensar: a mí no me va a pasar nada. Salí cerca de las 9 de la noche. En el primer tramo, todo iba normal.
Carretera angosta, baches aquí y allá, camiones cañeros que hacían fila, luces intermitentes a lo lejos. La música me acompañaba, un playlist de cumbias viejas que mi esposa me había puesto en el celular. Ventanilla entreabierta, aire caliente, olor a pasto, a tierra húmeda. Pasando el entronque de Nuevo Teapa, el tráfico se fue. No quedaba nadie. Solo mi coche, la cinta gris al frente y un cielo negro, cerrado, sin luna. El celular marcaba sin señal. Un detalle que noté, pensé, pero dejé pasar. Fue cerca de las 11 cuando empecé a notar algo extraño. Detrás de mí, a lo lejos, unas luces. Primero pequeñas, luego más cerca, hasta que vi que era una camioneta vieja, pick-up, con faros desalineados. Pensé que quería rebasar, así que me hice a la derecha, pero no lo hizo. Se mantuvo pegada, demasiado cerca, a tal punto que podía ver los reflejos de sus luces bailando en mi espejo retrovisor. Aceleré. El Sentra respondió bien, pero la camioneta también aceleró. Bajé velocidad, esperando que pasara. Nada. Pegada como sanguijuela. Ahí empezó la incomodidad. Me pasé la lengua por los labios, apagué la música, subí un poco el vidrio, puse atención. Kilómetro tras kilómetro, ahí seguía. Me orillé en una desviación chiquita, fingiendo que iba a parar. La camioneta pasó de largo. Respiré aliviado. Esperé un par de minutos. Regresé al camino. A menos de 10 minutos, ahí estaba otra vez, detrás de mí, pegada. Me temblaron los dedos. Intenté no entrar en pánico. Tal vez era coincidencia. Tal vez era alguien cuidándose también, evitando ir solo. Tal vez... Vi un letrero. Gasolinera a 5 kilómetros. Ahí iba a parar. No importaba si no necesitaba gasolina. Iba a parar. Necesitaba gente, luz, un lugar donde no me sintiera atrapado en esa línea interminable de asfalto. Cuando llegué, la gasolinera estaba abierta, pero vacía. Un solo trabajador, joven, con camiseta rota, sentado en una banquita mirando su celular. Me detuve en la bomba. Bajé la ventanilla. Buenas noches. ¿Me llena de Magna, porfa? No hay servicio, jefe, solo efectivo. Está bien, le pago con efectivo. Mientras él llenaba, miré por el retrovisor. La camioneta no estaba, ni cerca, ni en el camino, nada. ¿Mucho movimiento por acá?, le pregunté al despachador, intentando sonar casual. El chavo me miró raro. A esta hora no, jefe. Aquí nomás pasan los cañeros y los que no tienen miedo. Me reí nerviosamente. Pagué, me despedí. Volví a la carretera. Apenas había recorrido un par de kilómetros cuando, de entre un camino de terracería a un lado, salió la misma camioneta. Sin luces, sin aviso, directo a la carretera, detrás de mí. Ya no me cabía duda. Me estaban siguiendo. El corazón me martillaba las costillas. Intenté marcar al 911, sin señal. Pasé de canciones a radio local, nada. El celular era un ladrillo. Vi un letrero. Desviación a ranchería, 1 kilómetro. No sabía qué hacer. Si seguía recto, era darle más camino. Si me desviaba, podía perderme, pero al menos me despegaba. Giré. Metí el coche a la terracería. La camioneta tardó un par de segundos en reaccionar, pero lo hizo. Se metió también. La brecha era un infierno. Hoyos, piedras, charcos de lodo. El coche se sacudía. El motor chillaba. Las llantas resbalaban. Los faros detrás de mí saltaban como bestias. Vi una luz a lo lejos, una casa. Me fui hacia allá. Era una tienda de abarrotes, cerrada. Luz prendida adentro, pero nadie. Frené de golpe. Bajé. Golpeé la puerta. Oiga, por favor, ayuda, me siguen. Nada. Solo el eco de mis golpes y mi respiración agitada. La camioneta llegó, se detuvo. Las puertas se abrieron. 4 sombras bajaron. No veía armas, pero no necesitaba verlas. Sabía que no era ayuda. Me metí al coche, cerré los seguros. Intenté arrancar. El motor rugió, pero no encendió. Lo intenté otra vez, otra vez, otra vez. Las sombras se acercaban. El estómago se me hizo un nudo. De pronto, un ruido detrás de mí. Una voz, un hombre mayor, desde la casa. ¿Qué pasa, joven? Por favor, ayúdeme. Me siguen. No sé quiénes son. El hombre miró hacia la camioneta. Dijo algo que no entendí. Las figuras se detuvieron. Uno de ellos levantó la mano, como saludando. Se subieron de nuevo. Arrancaron. Se fueron. Yo me desplomé sobre el volante, temblando.
El Señor se me acercó. No se quede aquí, joven. Vaya a Villahermosa. No pare. Aquí no se puede confiar, ni en nadie, ni en nada. Esa noche llegué al hotel a las 3 de la mañana. Me metí directo a la regadera temblando. No pude dormir. No pude dejar de pensar en esas luces, en esas caras, en ese juego de gato y ratón. Ahora, cuando cruzo carreteras solitarias, no bajo la guardia, porque entendí que en este país el miedo no viene de fantasmas ni de leyendas. Viene de lo que no sabes quién es, viene de lo que te espera en la oscuridad, sin que nadie lo detenga. Me llamo Manuel, tengo 42 años y soy repartidor de productos farmacéuticos en el norte del país. Llevo más de 15 años manejando por las carreteras de Sonora, Chihuahua y Sinaloa, cruzando pueblos polvorientos, brechas de tierra y tramos interminables de asfalto que se pierden entre cerros pelones y matorrales secos. Esa noche regresaba de Hermosillo rumbo a Agua Prieta, justo en la frontera con Arizona. Era un viaje largo, pero lo había hecho muchas veces. Sabía dónde cargar gasolina, dónde parar a estirar las piernas y dónde no detenerme ni por error. Mi ruta era clara: Hermosillo, Moctezuma, Nacosari, Agua Prieta. Más de 420 kilómetros de carretera, atravesando puro desierto sonorense. Salí cerca de las 5 de la tarde. Para cuando oscureció, ya había pasado Moctezuma. Puse música norteña en la radio, bajé un poco la ventanilla para que entrara aire fresco y seguí avanzando, sintiendo el calor del día todavía pegado en los asientos. No tenía prisa. El patrón me había dado permiso de llegar esa misma noche o dormir en Nacosari si lo necesitaba. Pero cometí un error. Pasando el entronque a Arizpe, vi un letrero verde con letras apenas visibles bajo la luz de los faros. Atención, desvío por obras a Agua Prieta. Me sorprendí. No recordaba que hubiera desvíos en esa ruta. Frené despacio. Miré el GPS en el celular. No tenía señal. El letrero indicaba tomar una carretera estatal que no conocía bien, pero que en teoría salía poco antes de llegar a Agua Prieta. Pensé, me ahorro 50 kilómetros. Pensé, es ruta oficial. Pensé mal. Metí el carro, un Chevy blanco de empresa, al desvío. Era una carretera angosta, de 2 carriles, sin camellón, con baches mal parchados y señalizaciones oxidadas. El paisaje se cerró, cerros bajos, arbustos resecos, mezquites. A los costados, algunos ranchos dispersos, sin luz. A los 20 minutos, estaba completamente solo. La noche era espesa, pegajosa. Apagué la música. El silencio me aplastó los oídos. Miraba el retrovisor cada rato, como si esperara ver luces detrás. Nada, solo oscuridad. Entonces vi algo. A lo lejos, una camioneta blanca, estacionada al borde del camino, con las luces de emergencia encendidas. Me acerqué despacio. Era una Ram vieja, golpeada. Frente a ella, un hombre hacía señas, moviendo los brazos. Mi primer impulso fue frenar. El segundo, mirar alrededor. No había más coches, no había casas, no había nada. El hombre se acercó un paso. Tenía gorra, pantalón vaquero, camisa oscura. Bajé apenas la ventanilla. ¿Todo bien?, grité. El hombre sonrió, una sonrisa rara, tensa. Detrás de él, por el rabillo del ojo, vi movimiento. Otro hombre, agachado, al lado de la camioneta. Algo no cuadraba. Se ponchó la troca, jefe. Écheme la mano. Sentí el estómago apretarse. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi pie apretó el acelerador, pero lo detuve. Dudé. 1 segundo. 2. El hombre de la gorra dio otro paso. Jefe, no sea malo, los niños están allá atrás. Niños. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché mi propia voz. No traigo herramienta, carnal. Lo siento. Metí primera. El Chevy vibró. El hombre golpeó la ventana. No sea culo, párese. Aceleré. Escuché un golpe seco en la cajuela. Algo me pegaron. No miré atrás. Seguí derecho, sintiendo el volante ligero, las manos húmedas. El coche botaba en los baches. En el retrovisor vi luces encenderse. La rama arrancaba. No había señal, no había salida, no había nadie. Aceleré todo lo que pude. La carretera se retorcía en curvas cerradas. Las llantas chillaban en cada giro. La Ram venía detrás.
pegada, iluminándome los espejos. Intenté mantenerme en el carril, esquivar los hoyos, no volcarme. Vi a lo lejos un entronque, un cruce de caminos, ni tiempo de leer el letrero. Tomé a la derecha. La camioneta me siguió. El miedo ya no era miedo, era puro instinto. Después de lo que me parecieron 20 minutos eternos, vi luz. Una tienda, una gasolinera chiquita, de esas que parecen abandonadas. Frené de golpe. Me bajé del coche sin apagarlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Me vienen siguiendo! Un hombre salió de la tienda. Era viejo, flaco, con sombrero. Me miró con calma. Detrás, la RAM frenó al borde del terreno. No entró, no se acercó. El hombre me miró, serio. «Métase aquí, joven. Ellos no cruzan cuando hay luz». Me temblaban las piernas. Entré a la tienda. Desde adentro, por la ventana, vi cómo la camioneta se quedaba quieta unos minutos y luego, lenta, daba la vuelta y desaparecía. El viejo me ofreció un vaso de agua. No supe qué decir. Solo me senté en una silla de plástico, jadeando. «¿Por qué no llaman a la policía?», pregunté cuando pude hablar. El hombre suspiró. «Aquí no se mete nadie, joven, ni policía ni nadie. Usted siga su camino al amanecer. De noche no se vuelva a meter por esos desvíos. No son para gente como usted». Dormí en el coche, con el seguro puesto, la cabeza contra el volante. Cuando amaneció, me indicaron la ruta correcta para volver a la Federal. Llegué a Agua Prieta pasadas las 9 de la mañana. Nadie me creyó del todo, ni mi jefe, ni mis compañeros, ni mi esposa. Solo me dijeron que tuviera más cuidado, que no anduviera de confiado. Desde entonces, cuando veo un letrero de desvío temporal en una carretera mexicana, no importa si dice que es oficial, si está pintado bonito, si parece inofensivo, yo sigo derecho. Porque entendí que en este país las rutas más peligrosas no siempre son las que aparecen en los mapas. Son las que se inventan los que allá afuera mandan. Y si te metes, no siempre te dejan salir. Me llamo Octavio, tengo 40 años y soy chofer de un camión Torton que transporta cemento desde Oaxaca hasta Chiapas. Hace años que trabajo en esta ruta, cruzando el istmo de Tehuantepec por la carretera transísmica, un tramo que muchos evitan de noche porque, aunque es bello en el día, por la madrugada se vuelve otro mundo. El viaje empezó normal. Había cargado en Salina Cruz y debía entregar en Tuxtla Gutiérrez al día siguiente. Decidí salir por la tarde para adelantar camino y dormir un rato en Juchitán. Pero entre que cargaban, que firmaban papeles y que revisaban el motor, me dieron las 8 de la noche. Pensé, ni modo, avanzo de una vez. Total, conozco bien la zona. La transísmica es una carretera única. Cruza pueblos zapotecas, cerros bajos, zonas de viento tan fuerte que por algo ahí están los aerogeneradores. Es tierra de calor pegajoso, de palmeras, de tráilers que rugen entre curvas, de paraderos polvosos. La noche estaba pesada, nublada, con un aire caliente que hacía sudar incluso con las ventanas abiertas. Llevaba mi termo de café, un par de tortas envueltas en papel aluminio y música norteña sonando bajito. Pensaba que en 2 horas estaría en Juchitán, pero a unos 40 kilómetros de Matías Romero, todo empezó a ir raro. Primero vi lo que pensé que era un accidente. A lo lejos, luces parpadeantes en la orilla de la carretera. Reduje velocidad. Vi una patrulla municipal, de esas viejas, con el cofre abierto, una llanta ponchada y 2 hombres a un lado, haciendo señas con las manos. Bajé el vidrio. ¿Todo bien, jefe?, pregunté. Patrón, ayúdenos, la patrulla se quedó sin batería. Écheme un aventón a San Juan Guichicovi. Era una petición rara, pero no imposible. Pensé en negarme. Pensé en lo que uno siempre escucha. No levantes a nadie. Pero el hombre estaba uniformado, el compañero igual, y de fondo vi a un tercero, joven, también de policía, intentando cambiar la llanta. Órale, suban, solo tengo espacio en cabina. Se subieron 2. El olor a sudor y tierra húmeda llenó el espacio. No me miraban mucho a los ojos, me indicaron seguir recto. Avanzamos unos 15 kilómetros. Yo intentaba hacer plática. ¿De qué turno vienen? Del de noche. Está pesado, ¿no? Ajá. Cada respuesta era seca. Mi piel empezó a erizarse, no por el aire, sino porque algo no cuadraba. Vi sus botas. Una era de policía, la otra era una bota vaquera. Uno llevaba pistola al cinto,
El otro, nada. Intenté mirar por el retrovisor. El tipo detrás de mí tenía tatuajes en el cuello, asomando por el uniforme. Eran dibujos toscos, de cárcel. Mi respiración se aceleró. ¿Falta mucho para Gichikovi?, pregunté, con voz apenas firme. Ahí adelante hay un desvío, patrón. Nos deja ahí. Empecé a sudar frío. Sabía que ahí no había desvío. Era monte cerrado, puro árbol, pura noche. Vi de reojo cómo uno metía la mano en el cinturón. El otro miraba por la ventana. Mi corazón empezó a martillarme el pecho. Decidí que no iba a parar. Aceleré. El tortón rugió, las llantas vibraron. Los hombres se miraron entre ellos. Uno me gritó: «¡Bájale, cabrón!». Yo seguí. Aceleraba como loco en una carretera que no está hecha para correr. El volante me temblaba en las manos. Escuché un clic metálico. No miré. No podía. «Párate, hijo de tu puta madre». Entonces vi luz. A lo lejos, luces blancas. Muchas. Un retén verdadero. Guardia Nacional, camiones parados, conos naranjas. Los hombres se miraron. El de atrás abrió la puerta en movimiento. Saltó. El otro intentó abrir su puerta, pero no pudo. Yo pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión chirrió. El hombre salió disparado al piso. Bajé como pude. Corrí hacia los guardias. Gritaba, agitaba los brazos. Los oficiales me encañonaron primero, luego me rodearon. Cuando entendieron lo que pasó, mandaron unidades al tramo, pero ya no había nadie. La patrulla falsa, los tipos, se habían desvanecido en la noche. Me quedé en el retén horas, dando declaración. Me temblaban las manos al firmar los papeles. No me quitaron nada, no me lastimaron, no me dispararon, pero lo sé en los huesos, que si yo hubiera parado donde ellos decían, no estaría aquí. Llegué a Tuxtla un día después. El patrón no me creyó del todo, ni mis compañeros. Me dijeron que seguro había exagerado, pero yo sé lo que vi, sé lo que viví, sé lo que estuvo a punto de pasarme. Y desde entonces, cada vez que cruzo el istmo, lo hago de día, porque aprendí que de noche, allá, lo que brilla en la carretera no siempre son estrellas ni patrullas. A veces son los ojos de algo que solo espera que frenes. Me llamo Víctor, tengo 38 años, soy guía de turismo en Campeche y he recorrido más veces de las que puedo contar la carretera que lleva a Calakmul, esa joya maya escondida en la selva. Siempre me gustó manejar solo, perderme en los caminos estrechos donde la selva te cubre como un túnel, donde el aire huele a tierra mojada y copal, donde de repente te cruzas con un venado, un tejón, hasta un jaguar si tienes suerte. Esa noche no llevaba turistas, era una entrega urgente. Mi primo de Expujil me había pedido llevarle unas refacciones para su lancha. Aproveché para adelantar el viaje, pensando que al día siguiente recogería un grupo en el sitio arqueológico. Salí cerca de las 6 de la tarde desde Escárcega en mi Pointer blanco, con las llantas medio gastadas pero confiado. La carretera de Escárcega a Expujil es larga, recta, solitaria. De día es un paraíso verde. De noche es otra cosa. Lo sabía, pero me confié. El primer tramo fue tranquilo. Paré en un puesto a comprarme unas empanadas de cazón envueltas en hoja de plátano, llené el tanque en una Pemex casi vacía, saludé al despachador de siempre. «No te tardes, primo», me había dicho Carlos. «Pásate antes de las 9». Me lo tomé a la ligera. Cuando entré al tramo más cerrado, donde la carretera se estrecha y los árboles casi se tocan arriba, ya eran las 8:30. Apagué la música. En ese pedazo no hay señal de celular y preferí concentrarme. El Pointer zumbaba parejo, pero cada tanto tronaba al agarrar un bache. La oscuridad era completa. Las luces del coche apenas rompían la pared negra de árboles. El aire acondicionado apenas daba abasto. El parabrisas se empañaba y yo lo limpiaba con la mano. Un olor raro flotaba, mezcla de humedad, lodo y hojas podridas. Cerca del kilómetro 30 vi las primeras señales de que algo no iba bien. Un árbol caído bloqueaba medio carril. Frené, bajé, lo moví lo mejor que pude. Mientras lo arrastraba, escuché ruidos entre la maleza, pisadas, un crujido rápido. Me volví, buscando con la lámpara del celular, pero no vi nada. Solo la vegetación moviéndose como si algo se escondiera. Volví al coche, respirando agitado. Arranqué, seguí. Unos 5 kilómetros adelante, otro árbol. Este ya completamente cruzado. Frené en seco. Chingado.
murmuré. Bajé. Intenté empujarlo. Era imposible. Era grueso, cortado de raíz. No parecía caído por tormenta. Parecía puesto. Revisé el celular, sin señal. Miré alrededor. Nada, solo selva. El silencio era tan denso que me zumbaban los oídos. Pensé en echarme en reversa, buscar otro camino, pero no había otro. Solo quedaba esperar al amanecer o intentar quitarlo. Saqué del maletero una cuerda vieja. La até al tronco, al enganche trasero del coche. Metí primera. El motor gruñó. El pointer se sacudió. Nada. El árbol no se movía. Cuando estaba por intentarlo otra vez, vi las luces. Primero pensé que era otro coche. 2 faros a lo lejos, avanzando lentamente. Sentí alivio. Salí del pointer, agité los brazos. Las luces se acercaron, pero algo no cuadraba. Eran bajas, amarillentas, como de camioneta vieja. Cuando estuvieron a unos 20 metros, me cegaron. No veía nada detrás. Levanté la mano a modo de saludo. La camioneta se detuvo. Silencio. «¿Buenas noches?», grité. Nada. Di un paso. Las luces se apagaron. El aire se volvió espeso. Me quedé helado. Sentí el corazón latiéndome en las sienes. «¿Hola? ¿Necesitan ayuda?», intenté otra vez. Nada. Me subí al coche. Cerré las puertas. Eché seguro. El parabrisas se empañaba rápido. Limpié con el antebrazo. Miré al frente. La camioneta ya no estaba. Ni ruido de motor, ni luces de reversa. Nada. Solo selva. El miedo me subió por las piernas como un calambre. Arranqué el pointer. Busqué rodear el árbol, metiéndome por la orilla. Las llantas resbalaron en el lodo. Apenas logré empujarlo 1 metro. En eso escuché un golpe. Atrás. Me giré. Alguien había puesto una piedra grande detrás del coche. No pensé. Metí primera. Aceleré. Oí crujir la piedra bajo las llantas. Oí un grito. No sé si mío o de alguien más. Crucé el tronco como pude, rebotando en las raíces. Las ramas rasparon la carrocería. El pointer temblaba, la suspensión chillaba. Manejé como loco. No miré atrás. Después de lo que me pareció una eternidad, vi el letrero de «Bienvenido a Xpujil». Las primeras luces de casas, un par de perros callejeros, un taxi viejo pasando. Frené frente a la casa de Carlos. Me bajé temblando. Golpeé la puerta como un poseso. «¿Qué pasó, güey?», dijo él, asomándose. Le conté, tartamudeando. Me abrazó los hombros. «Te lo dije, primo. Aquí la libre no es para andar de noche. Hay gente que pone trampas. No sabes si son ladrones, cazafurtivos o algo peor, pero no quieren testigos». Me quedé esa noche en su casa. No dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces amarillas. Cada vez que escuchaba un tronido, me venía a la cabeza el crujido bajo las llantas. Ahora, cada vez que voy a Calakmul, cruzo de día. Aunque me paguen menos, aunque me presionen los turistas. Porque aprendí que la selva no es solo verde y fauna. También guarda cosas que no quieren ser vistas. Y de noche, todo eso sale a jugar.